Bienvenido a este espacio en el que tendremos un diálogo de saberes sobre los aspectos funcionales y estructurales en la difusión e implementación de los proyectos sociales e innovaciones educativas en el marco sociohistórico venezolano. Hoy nos acompaña la profesora de la maestría de Ciencia de la Educación y vamos a escuchar la intervención de la profesora Luisa Rivera, que nos habla sobre la difusión. Bien, es importante destacar que cuando un equipo elabora un proyecto de investigación, ese proyecto no puede quedar archivado. Hay que tratar de darlo a conocer a las comunidades, y eso es lo que se llama la difusión del proyecto social. Esta difusión de este proyecto social tiene como concepto que son aquellas acciones de un proceso educativo y reflexivo que ayuda a formar nuevas visiones y genera propuestas que conducen a cambio del sistema de vida de los actores. En este aspecto, en el año 2003, Roger lo define: la difusión es el proceso mediante el cual una innovación es comunicada en el tiempo y difundida por determinados canales entre los miembros de un sistema social. ¿Cuáles serían esos canales, Luisa? ¿A través de qué canales se podrían implementar esa difusión? Bien, primero que nada hay que tener en cuenta son las herramientas necesarias para la difusión. Esas herramientas hay que considerar un integrante del equipo que sea el encargado de la difusión. Debe de tenerse recursos para la difusión, como son los sitios web, comunicados de prensa, programas radiales, invitaciones, elaborar afiches, tener una base de datos e impresos informativos, además videos o cartas informativas. Claro, debemos echar mano de la tecnología para que nos ayude en ese proceso de difusión. Sí, sin embargo es importante destacar que las actividades deben de ser organizadas, no deben de ser tomadas como un método propagandístico de la información. Es dar a conocer a los actores involucrados todo lo pertinente, de manera tal que se apropien y que tengan pertinencia con ese proyecto planteado. Es bien importante eso que acabas de acotar, que no es igual la difusión del proyecto con la propaganda, porque hay unas orientaciones necesarias para la difusión del proyecto. Entre ellas cabe destacar la producción. En esa producción hay que tomar en cuenta el lanzamiento de los proyectos. Estos se realizan en actos pequeños, solo con participantes de la iniciativa y otros. Hay que hacer una ceremonia oficial con todos los miembros de esa comunidad. Pues sería una cosa así como una jornada. Exactamente. Una jornada donde se presenten. ¿No? Aparte, hay que avisar la fecha en que se va a realizar ese proyecto. Hay que redactar las invitaciones. Si no invitamos, entonces esa difusión del proyecto se puede quedar paralizada. Hay que realizar actividades relevantes que sean atractivas para la comunidad y puedan asistir a ese lanzamiento del proyecto. Claro, hay que movilizar entonces una cantidad de elementos, de personas. Pero ¿con qué finalidad se puede aprovechar ese recurso humano? Con intenciones de comunicar. Y en esa comunicación debemos de tratar de convencer de que es necesario visualizar las acciones del proyecto, no como fin en sí misma, sino como instrumento de atractivo, de seducción a la comunidad para poder ejecutar el trabajo que está. Quiere decir entonces que esta difusión constituye un tipo especial de comunicación, pues sus mensajes están encargados de difundir nuevas ideas. De hecho, se plantea incluso una teoría de difusión donde incluya las innovaciones. En las innovaciones, Luz, ¿qué podemos conseguir? Fíjate que las innovaciones pueden ser consideradas como un tipo deliberado de cambio. Sin embargo, no es tan deliberado porque debe ser organizado y debe estar estructurado y debe contener unos elementos esenciales. ¿Y cuáles serían esos elementos, profesora? Bueno, fíjate que tenemos básicamente 4 elementos. El primero de ellos, por supuesto, que para que sea innovación
debe ser un proceso absolutamente dinámico y abierto, ¿ok? Que permita el trabajo de todos los elementos o todas las personas que de alguna manera tienen alusión en lo que es el hecho educativo. Otro elemento es la naturaleza multidimensional, ¿verdad? Y es multidimensional, bueno, porque intervienen diferentes factores, o sea, factores ideológicos y axiológicos, ¿ok? Sociales y políticos, personales y contextuales. Y en cuanto a lo que se llaman las estrategias colaborativas, bueno, fíjate que ese es otro elemento, profe, y son estrategias colaborativas porque como la elaboración de estos proyectos sociales, ¿ok? Que en el caso que nos ocupa trataremos los proyectos educativos, pero cuando son proyectos sociales, básicamente, bueno, estas estrategias deben ser procesos sociotécnicos, ¿ok? Vamos a utilizar esas herramientas que ustedes comentaban, tecnológicos, pero en un contexto social, ¿ok? Enmarcados en esos modelos de colaboración. La motivación también juega un papel importante. Claro, entonces ves cómo todos esos elementos que ustedes han mencionado, incluso de la difusión, todo eso que tiene que ver, también está enmarcado inmenso, claro. Conviene en una realidad sociocultural y personal. Necesariamente, porque imagínate, ese proyecto que se plantea no puede estar desligado, divorciado a lo que es la realidad sociocultural, porque si no, no tendría pertinencia, ¿ok? Y entonces esa difusión que comentaba Luisa no se va a hacer de manera eficiente y efectiva además. Y una de las maneras también que es muy útil cuando se hace el proyecto es la difusión a través de comunicados de prensa. Acá hay unos lineamientos en donde hay que considerar que para hacer ese comunicado de prensa debe de atender a una estructura denominada la pirámide invertida. ¿Y qué es la pirámide invertida, Luis? Allí se va a desglosar el contenido más importante, se entrega primero y luego lo macro y luego el detalle. Este sistema de pirámide, lo primero de arriba de esa pirámide. Este sistema de pirámide, si es necesario cortar la información sin que se pierdan los datos fundamentales. El primer párrafo, de eso que se trata la pirámide, en el primer párrafo se debe tratar de contestar las 5 preguntas básicas, que son: ¿qué voy a hacer? ¿Quién lo va a hacer? ¿Dónde lo vamos a hacer? ¿Cuándo y cómo se hace? El otro elemento es que si no es posible contestar las 5 preguntas anteriores, hay que indicarlo en los párrafos siguientes. Es necesario entonces tener un cronograma para poder responder a todas esas preguntas. Exacto. Porque va con el tiempo. Y luego es importante considerar los títulos que sean cortos y atractivos, que resuman lo más importante de la noticia que se quiere dar a conocer. Luego hay que incluir el nombre, el teléfono, el correo de una persona que se va a hacer la responsable de difundir el trabajo. Y finalmente redactar las ideas de manera simple, usar sinónimos para evitar repetir palabras y que ese mensaje que se trata de difundir sea de fácil acceso y entendimiento a la comunidad a la que va a dirigir. En ese aspecto yo he escuchado que existe De la Torre y De la Torre plantea una información de innovación importante. Sí, fíjate que podría llegarse, digamos que a una conclusión de qué es la innovación. ¿Qué es la innovación? Fíjate que entonces, dado estos elementos que comentaba hace un momento, ¿qué es lo que nos permite la innovación? Bueno, la innovación es ese proceso que nos va a permitir actualizar el funcionamiento de la institución o en todo caso del currículum sin alterar su estructura. Entonces tenemos que básicamente es ese proceso que me va a permitir a través de unos cambios que toma en cuenta diferentes elementos, va a permitir el crecimiento, la modificación y la reestructuración del funcionamiento de la institución o en todo caso incluso algunas reformas curriculares. Fíjate que podemos, para cerrar un poco este tema de la innovación, pareciera entonces que este proceso se origina, por supuesto, en el espacio de la acción de la escuela y que necesariamente debe contar con la participación de los actores y que debe estar orientado por los objetivos y las propuestas puestas en un proyecto en común. En el caso del ámbito educativo,
todo este proyecto es lo que se denomina los proyectos educativos, lo hemos reflejado allí, y Rosini hace un momento me estaba comentando algo sobre eso, sobre los PIC. Sí, pero antes que Rosini, mira, la innovación es cambiar lo viejo por lo nuevo. No necesariamente. Las ideas, o sea, incorporar ideas nuevas a esas ideas que están. Ay, sí. Claro, como hacer un cambio, una renovación. Algo novedoso. Exacto, Algo novedoso. necesariamente, sí. Esa reingeniería de la que comentábamos. Sin hace embargo, rato. es importante destacar que en las escuelas ahorita lo fundamental y lo que guía ese proceso es el proyecto educativo integral comunitario. En el aspecto Rosini mencionaba hace... Bueno, en este mismo sentido, esos proyectos sociales han sufrido transformaciones. Ya la compañera nombró el PIC, pero anterior al PIC, en 1996 se inicia el proyecto pedagógico plantel, con el fin de transformar progresivamente a la institución escolar en una verdadera comunidad. Para ese entonces, el ministro Cárdenas, que era el ministro de Educación, define el proyecto pedagógico plantel como un conjunto de acciones planificadas de manera colectiva por los docentes, directivos y comunidad educativa, las cuales permiten orientar y fortalecer los aciertos de la escuela y resolver los principales problemas pedagógicos de la misma. ¿Quiere decir entonces que hubo como una aproximación de la escuela hacia la comunidad? Esa integración de la escuela-comunidad, que era la triada, comunidad, representante, estudiante. Bueno, después viene aquella transformación en 1999, cuando al aprobarse la Carta Magna, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, esta viene destinada a orientar y a consolidar esos cambios que se dan en los diferentes sectores de la sociedad. Es por ello que esa Constitución hace descansar en la educación los logros de su fin. En este sentido, la escuela, la verdadera razón de la escuela viene a estar en la coordinación de la acción pedagógica desde un enfoque social. Y se crea el proyecto educativo integral comunitario. Y se comía con qué, porque yo escuchaba mucha expectativa con respecto a eso. Fíjate tú, el PEI es un esfuerzo, una propuesta institucional que tiene un proceso donde interviene el colectivo. Y este PEI viene a fortalecer la escuela como institución, a transformar la formación pedagógica y a enriquecer la formación docente. Y esto busca la formación integral de ese alumno. Entonces es importantísimo para nosotros precisar en qué momento vamos a implementar ese proyecto educativo comunitario y cuáles son los elementos que integrarían esa aplicación para que sea lo más efectivamente posible. Profesora Zaida, ¿usted tiene algo al respecto? Sí, la implementación va a ser uno de los factores claves para que se logren los resultados esperados y que se hagan las correcciones necesarias. Muchos proyectos nacen brillantes, pero ¿qué pasa? Fracasan al implementarse. Entonces, algunas claves para implementar los proyectos y que sean exitosos, tendríamos la factibilidad, o sea, que ya de una vez sean factibles, una vez que se está analizando con el equipo, que haya factibilidad de tiempo, de espacio, de recursos, de recursos tanto humanos como materiales. Otro sería los límites del proyecto. El proyecto debe estar planificado previamente por escrito y darlo a conocer a todos los miembros de la comunidad. Todos los miembros de la comunidad que sabemos que era la difusión. Exacto. Y en la implementación también se da para que sea exitosa. Que se definan los tiempos de implementación y de cada etapa del proyecto, que se haga un mantenimiento y un seguimiento, porque el mantenimiento sería ya la última fase. Antes de eso, identificar estrategias para poder lograr los resultados esperados, que haya un compromiso del personal directivo o el gerente para con lo que es el proyecto, que haya un sentido de pertenencia, ¿verdad?, para que eso pueda echar adelante.
y contar con, por supuesto, con un equipo responsable que se comprometa también, junto con el líder, a echar adelante el proyecto. Asegurar la capacitación, de que todos conozcan y sepan cuáles son las estrategias y cómo va a ser para implementarla siguiéndose de ese plan macro, su plan micro, cada uno en su espacio, en sus espacios educativos. En este caso en la parte educativa, porque ahí en la parte social, cada quien en lo social. Que haya un verdadero intercambio de ideas, un diálogo de saberes donde se intercambien las ideas, cómo te está yendo a ti, a mí me está yendo de esta manera, para poder redimensionar lo que es el proyecto. Ahí es importante la participación de los consejos educativos. Esos consejos educativos, cada uno desde su perspectiva, desde la función que le corresponde, va a ser capaz de emprender y dar marcha a esos proyectos que es el proyecto educativo integral. Claro. Luego sería una verificación de los avances, pero no solo de los avances, también de los percances que pueda haber durante la aplicación, esos avances y esos percances que van surgiendo. Luego sería, aunque ya la profesora nos habló de lo que es la difusión, tendríamos en este espacio de lo que es la implementación, la publicación de los resultados, de cómo fueron los resultados, cómo le fue a cada quien, que sería así como, claro, una evaluación. Como un feedback que permite reorientar la información. Exactamente. Luego, los resultados tanto beneficiosos como los que no fueron tan beneficiosos. Sí, de hecho, profesora, yo recuerdo en una clase que el profesor René decía, los proyectos que son exitosos, todos los celebramos, pero los proyectos que fracasan son en cero. Nadie asume la responsabilidad. Y precisamente de esos proyectos es que vamos a aprender. Claro, porque nos llevan un control y un seguimiento de ese proyecto. Claro que sí. Y entonces ese es uno de las claves para el éxito de la implementación. Ahí viene la reorganización y la redimensión de ese proyecto. Sí, lo que sería la reingeniería. Exactamente. Exacto. Y se recomienda también el intercambio de experiencia entre instituciones. O sea, yo lo hice en mi institución, pero yo quiero saber cómo le fue en la implementación a esa otra institución, ya sea escuela, ya sea empresa, ya sea comunidad, proyectos comunitarios. Ahí viene la difusión de esos logros. Claro, está en la difusión. Y entonces se difunde, todo eso también se difunde. Es una forma de difusión, para que vean que es una forma de todos los difusión. ámbitos que tiene. Luego viene yo diría la última etapa, porque todo esto tiene que ver con lo que es la evaluación, pero viene la de mantenimiento. O sea, vamos a hacer un mantenimiento a esto, como se hace mantenimiento a todas las cosas, vamos a hacer el mantenimiento también a nuestro proyecto. Hay mantenimiento que podríamos llamarlo correctivo, y hay otro que podríamos llamarlo funcional. El correctivo sería hacer un seguimiento, tomar en cuenta opiniones y críticas, porque a veces no aceptamos opiniones, pero cuando nos vemos que no están, que nos van a dar el feedback, no nos gusta mucho, pero eso también es bueno. Corregir anomalías, porque eso nos va a ayudar a corregir algunas anomalías durante la implementación. No, es que para el momento de hacer el proyecto, a lo mejor lo visualizaste de una manera, pero al tener el contacto con la comunidad y las opiniones de cada uno de ellos, cambia la panorámica, y por eso podría hacer una corrección. Podríamos, entonces eso es lo que se llama, eso que estás hablando, podría ser un mantenimiento actualizado que tome en cuenta también, se me ocurre en este momento, los objetivos ocultos. Porque a veces surgen objetivos ocultos que lo estamos metiendo dentro del proyecto, pero que lo estamos haciendo, implementando, pero que no están dentro, especificados como objetivo específico. Entonces esa sería la etapa del mantenimiento actualizado, que sería modificar algunos objetivos o meter algunos objetivos para hacer el proyecto funcional. Y eso garantiza la pertinencia, la eficacia y la efectividad. Claro. Bueno, y entonces, no sé si alguno tendría alguna otra opinión, Bueno, fíjate que veo sí, que todos estos elementos efectivamente tienen mucho que ver con lo que es la innovación educativa, porque si bien es cierto,
que los proyectos en el ámbito educativo siempre han existido, bueno, podríamos pensar que no hay innovación porque siempre han existido, pero sí, en todo momento existe la innovación, porque en la medida en que se reestructura, se hace ese redimensionamiento del ámbito curricular, del accionar docente, en esa medida existe lo que es la innovación. Claro, y que la política también interviene mucho en lo que son los proyectos, porque cada gobierno va tratando de hacerlo mejor, uno mejor que el otro, por tomando las debilidades que tuvo el anterior, va redimensionando y haciendo reingeniería de esos. Claro, fíjate no que necesariamente el gobierno, porque a nivel de una institución educativa, claro, ahí está su el gobierno, pero el gobierno educativo. Exacto, pero también de esos proyectos pueden surgir nuevos proyectos atendiendo a la dinámica. Exacto, a ese marco sociohistórico del país. Exacto. Que va a modificar. Entonces, para finalizar, podemos cerrar con un pensamiento de John Powell que dice así: el hombre es por esencia un ser comunitario, es impensable sin los demás. La existencia humana es siempre coexistencia. Ella implica un diálogo y un trabajo permanente con los demás y con la naturaleza, para humanizar cada vez más la vida de todos. La esencia comunitaria del hombre se expresa en su pensar, su acción y su capacidad de amar. Todo trabajo tiene en consecuencia una dimensión social comunitaria. John Powell. Muchísimas gracias por su atención y será hasta el próximo espacio. Muchísimas gracias.